Pues la verdad que yo creo que fue una infancia más o menos normal, aunque mi familia tenía muchas estrecheces económicas y mis padres no tienen estudios, así que nadie me incitó, sí que me apoyaron cuando yo quise estudiar, pero nadie me incitó a que siguiera este camino. Yo, de hecho, con 9 años o algo así, me empeñé en hacerme un carnet de la biblioteca porque veía que lo que tenía en mi casa se me quedaba corto y yo quería leer más, pero vamos, supongo que fue una infancia un poco normal, un poco con algunas estrecheces. Yo siempre digo que nosotros inventamos la pobreza energética cuando todavía no existía la palabra, ¿no?, en mi casa, pero bueno, todo eso me ayudó a valorar las cosas y a saber que me tengo que esforzar para conseguirlas. En mi casa, mis padres, cuando pusieron la casa, compraron los libros al peso en la Cuesta Moyano, en Madrid, para que hicieran juego con el sofá. Entonces todos los libros tenían las cubiertas rojas y yo ya con 18, 19 años, 20, no me acuerdo, estaba en la universidad, repasé los títulos de ese libro porque me sonaba que alguien me había recomendado un libro y que podía estar entre esos libros que había en mi casa, y cogí el libro, que se llamaba Una vez no basta, era una novela, y me puse a leerlo y entonces mi madre me dijo: ¿qué haces? Digo: no, pues estoy leyendo este libro. Hay que entender que dentro de esos libros estaba la teoría del dinero, había libros muy random, como dicen ahora los jóvenes, porque habían sido comprados al peso. Pero bueno, cogí ese libro, lo leí y la verdad que pues pasé un buen rato ahí. Y digamos que la reflexión que yo hago a todo esto es que el tener a veces estudios superiores o estudios universitarios puede hacer que un mismo artefacto, que es un libro, que una persona lo compra de adorno, otra lo encuentre pues una cosa que puede leer, de la que puede disfrutar. Entonces, por eso yo siempre digo que la educación superior es una experiencia transformadora y que a mí me llevó por caminos que si yo no hubiera estudiado en la universidad nunca me hubiera llevado. Bueno, pues la verdad que yo cuando terminé la carrera tenía muchas ganas o mucha necesidad, más bien, para ganar dinero, de ponerme a trabajar, pero al tiempo de estar trabajando entendí que al periodismo le faltaba algo de reflexión, que había algo que estábamos haciendo mal y no sabíamos por la vorágine del día qué era lo que estábamos haciendo. Entonces fue cuando decidí hacer una tesis doctoral e investigar algo en profundidad, que era cómo se estaba reflejando la crisis económica del 2008, la Gran Recesión, hoy llamada la Gran Recesión, en los medios de comunicación canarios. Y a partir de ahí supongo que me entró el gusanillo y seguí por este lado de la investigación, porque lo que sí que ocurre muchas veces con el periodismo, que es una profesión preciosa, muy bonita, a la que yo me he dedicado activamente durante más de 20 años, que no te da tiempo a reflexionar, no te da tiempo a pensar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Y digamos que esta forma también me complementaba. Eso por un lado, y por otro un tema muy práctico, ¿vale? En el periodismo sabes cuándo entras pero no cuándo sales. Y yo tenía una familia y necesitaba conciliar y entendí que esta era una forma más factible de hacerlo en un principio, porque luego lo que nos ocurre a los investigadores y a los profesores de la universidad es que te ves un domingo escribiendo un paper y los sábados y corrigiendo, y luego es un trabajo que no tiene fin nunca, y eso a veces la gente no lo termina de entender tampoco, ¿no? Pero es un trabajo que no tiene fin. Mis principales líneas de investigación son el periodismo y la perspectiva de género, y ahí estudio pues la representación que tienen las mujeres, especialmente las mujeres con poder, en los medios de comunicación. Esa es, digamos, que una de mis especialidades. Yo tengo 2 tesis doctorales, tengo una tesis doctoral en ciencias de la comunicación y tengo otra en estudios interdisciplinares de género. Digamos que ahí confluyen esas líneas de investigación, en esas 2 tesis doctorales y en mis líneas de investigación. Y también he estudiado la transparencia en las instituciones públicas, los mensajes de los medios, referente a diferentes temáticas o colectivos. Bueno, pues yo lo primero que les diría es que olviden el síndrome de la impostora y que tiren para ello y que pueden hacerlo y que tengan confianza en ellas mismas. Yo, de hecho, es básicamente lo que hago en mis clases con la mayoría de mis alumnas brillantes, hacer que se lo crean o que tengan la decisión de hacerlo. Y también les diría que no se preocupen porque no vengan de un hogar donde la gente tenga estudios o donde no les den facilidades, porque ese no ha sido mi caso y se puede. Cuesta un poco más, cuesta también a veces cuando vuelves
no sabes muy bien de qué hablar con las personas que son tus padres o tu familia, pero se puede hacer, puedes llegar y puedes alcanzar lo que tú quieras si tienes la capacidad de trabajo para hacerlo.